Hola a todos y todas, soy Virginia y con este encuentro damos comienzo a la unidad 4 del seminario. En los 3 encuentros próximos discutiremos respecto a la definición de arqueología histórica, las cuestiones metodológicas y algunos casos de estudio. El video es una explicación respecto a cómo se constituyó la arqueología histórica como un campo independiente de estudio dentro de la arqueología. También sobre el final veremos algunas cuestiones metodológicas de esta subdisciplina. La bibliografía ya está subida en el campus que les permitirá profundizar en lo visto en el video. La actividad que tienen que hacer en esta clase es completar un Padlet reflexionando acerca de cuál es el aporte que hace la arqueología histórica al tema de trabajo de cada uno de ustedes. En el campus tienen el link al Padlet en donde compartiremos sus presentaciones. Es muy sencillo. Una vez que ingresan, tienen que hacer clic en la cruz que está debajo a la derecha de la pantalla y ahí se abre un cuadro de diálogo para que completen su participación. Pueden incluir material audiovisual. Por favor, en el título no olviden de poner su nombre. Nos volvemos a encontrar de forma sincrónica el viernes 16 de mayo a las 17 horas en el link de Jitsi que usamos siempre para conectarnos. Tanto esa clase como la del 23 de mayo trabajaremos con casos arqueológicos de arqueología histórica. Ya está subida al campus también esa bibliografía. Ahí van a encontrar el link a un formulario de Excel para que elijan y se anoten cuál es el caso que van a presentar. Como son 12 aproximadamente y ustedes son más, la idea es que lo hagan en grupo. Por ello les pido que se anoten hasta el lunes 12, así puedo distribuir las presentaciones entre las dos fechas. La consigna para la presentación es que puedan determinar cuál es la visión sobre la arqueología histórica que propone el texto y el uso de los documentos históricos. La presentación puede ir acompañada de un PowerPoint o de lo que ustedes consideren para que sea más clara. Todo material extra será más que bienvenido para comprender mejor la propuesta de los autores. Dicho esto, arrancamos con la presentación de hoy. Bueno, como ya les dije, lo que nos interesa ver en esta clase es qué es la arqueología histórica y cuál es el desarrollo como campo de conocimiento. En particular, la primera diferenciación que nos interesa hacer, o que a mí me interesa que hagan, es entender que no es lo mismo la arqueología histórica en Estados Unidos que en Europa. ¿Por qué hablamos de esto? Porque son las dos grandes corrientes, ¿sí?, a partir de las cuales es que se forma, digamos, la disciplina arqueológica. En este sentido, ¿sí?, y esto vamos a ver cómo repercute luego en algunos autores latinoamericanos, para Europa la arqueología es antropología. Les recuerdo a los que estudiaron antropología aquel texto legendario de Binford que dice que se llama Arqueología como antropología, ¿sí? En este sentido, entonces, en Estados Unidos vamos a tener una continuidad entre lo que llamamos tradicionalmente prehistoria e historia. Sin embargo, en Europa no es así. La arqueología está dentro de la historia. En este sentido es que hay una ruptura entre la prehistoria y la historia y dividen los periodos que nosotros consideraríamos históricos por las características. Entonces hay arqueología clásica, arqueología medieval, etc., pero no existe la idea de arqueología histórica en sí misma. Bueno, esto es un poco lo que les decía recién. Europa hace un estudio de las grandes civilizaciones y desarrolla periodizaciones, ¿no? Y entonces no constituye un campo disciplinar aparte de la arqueología histórica, mientras que para los Estados Unidos, como lo que le interesa es esta prehistoria como otra edad, como el estudio de los pueblos precolombinos, sí se desarrolla a partir de la década del 60 lo que hoy denominamos arqueología histórica. Esto es importante, como decía antes, para entender cuáles son las tradiciones a partir de las cuales se forma esta subdisciplina en nuestro país, en Argentina y en América Latina en general. Vamos a ver algunas definiciones de arqueología histórica que hicieron algunos investigadores para ver las diferencias entre cada una de ellas. En primer lugar, a quien podríamos denominar el padre de la arqueología histórica es Charles Orser Jr., ¿sí?, que tiene varios trabajos publicados, algunos ustedes los tienen para leer en la bibliografía, que en 1995 junto con Fagan escriben un artículo que se llama Arqueología Histórica, y luego en 1996 él va a publicar un libro que es un libro, digamos, que fundacional de lo que es la arqueología histórica, que es la arqueología histórica del mundo moderno, ¿sí?
que lo pueden acceder, es algo que está muy accesible, pero también en el 2000 él hizo una revisión un poco de esa propuesta y que está en español, con lo cual es más accesible. En primer lugar, en ese texto del 96, él va a decir que la arqueología histórica es entendida como el estudio de un periodo, ¿no? Y aquí entramos en esta discusión respecto a qué es la historia y qué es la prehistoria, es decir, el cual, en el caso de la arqueología histórica, sería que estudia un periodo que tiene que ver con cuando la información escrita está disponible. Pero también Orser va a decir que la arqueología histórica está entendida como un método. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un estudio no solo de arqueología de los restos materiales, que es de lo que se ocupa la arqueología, sino que también vamos a trabajar con distintas fuentes de información, como puede ser la historia oral o los documentos históricos. Finalmente, lo que él va a decir es que la arqueología histórica es la arqueología del mundo moderno. Eso le permite a él correrse de esta idea de lo cronológico y de que la arqueología tiene un comienzo en algún lugar, en algún momento de la historia, y en lo metodológico, sino que va a trabajar con un tópico histórico. Es decir, si da cuenta ese sitio en el que yo estoy trabajando del mundo moderno, pues entonces será arqueología histórica. Y él ahí va a definir el objeto formal de estudio de la arqueología histórica y el objeto material de estudio de la arqueología histórica. El objeto formal va a ser el surgimiento y la configuración de este mundo moderno, desde las primeras expansiones europeas que se consolidan a partir del siglo XV y que van a traer como consecuencia, por supuesto, los viajes de Europa a América, hasta los tiempos pasados más recientes. Por lo tanto, el objeto material de estudio van a ser los restos materiales, como ya dijimos, pero también diversidad de documentos, como los documentos escritos, pictóricos, fotográficos y orales. Y en ese sentido, él va a decir también que la arqueología histórica entonces es un campo multidisciplinario, ¿sí?, que focaliza su atención en el pasado post-prehistórico, algo que a mí me parece interesante, ¿no? Ese concepto que es post-prehistórico, como para no decir prehistórico, va a decir post-prehistórico, y procura entender la naturaleza global de la vida moderna. En realidad este post-prehistórico sería histórico, porque post-pre se cancelan, pero bueno. Y ahí él va a decir que la arqueología histórica es multidisciplinaria por naturaleza, que focaliza su atención en el pasado post-prehistórico y que tiene una naturaleza global y que intenta entender la naturaleza global de la vida moderna. Y ahí él va a acuñar una frase muy famosa que los arqueólogos históricos la tenemos casi como un mantra, que es: piensa globalmente, excava localmente. Es decir, nosotros vamos a excavar en una localidad, en un sitio, pero siempre tenemos que poner ese sitio pensándolo en una escala global. Como ya les dije, en el 2007 él va a escribir un artículo para una revista de arqueología histórica que se fundó en ese año aquí en Argentina y que sigue publicando, que es la revista de arqueología histórica argentina y latinoamericana, y ahí él va a hacer este énfasis con la referencia a Argentina y América del Sur. Va a retomar esta idea de la arqueología histórica con esta discusión entre lo metodológico y lo postcolombino, con esta idea de una arqueología histórica global y con una idea de una arqueología del mundo moderno. Pero particularmente lo que a mí me interesa es que él acá va a utilizar un nuevo concepto, que es el concepto de localización. Lo que él es un juego entre lo local y lo global, ¿no? Y va a decir que la arqueología del mundo moderno tiene una unión inexorable entre lo local y lo global y que debe buscar portando las múltiples conexiones globales. Es, digamos, esto que decíamos antes, ¿no? En esta idea de, de excavar localmente y pensar globalmente. Y por otro lado, otra de las cosas que a mí me interesa destacar de este texto es que él habla de un marco temporal bidireccional, es decir, que él no puede ponerle un límite cronológico a cuando empieza la arqueología histórica, sino que lo que él propone es la necesidad de mirar hacia adelante y hacia atrás a partir de la fecha de inicio de ocupación de un sitio. Entonces va a decir que puede ser que en algunos casos esto nos lleve a hacer una arqueología denominada prehistórica o no,
dependiendo de la fecha de ocupación del sitio, pero que en realidad hay que tener un marco temporal bidireccional, ir hacia adelante e ir hacia atrás a partir de la fecha de ocupación del sitio. Leone es otro autor norteamericano que va a entender a la arqueología histórica como la arqueología del capitalismo, ya no del mundo moderno. ¿Por qué va a decir él? Porque él es un arqueólogo marxista y lo que va a decir es que la arqueología histórica tiene que involucrarse políticamente, tiene que poder relacionar el pasado con el presente y también por su pasado, por su formación marxista, va a decir que la cultura material es una parte activa en los procesos de naturalización de este orden existente o de su resistencia. Ahora vamos a ver un ejemplo al respecto. En este libro él va a trabajar en Anápolis, en Estados Unidos, y en el estado de Maryland, que es uno de los estados, digamos, del Estados Unidos colonial, y él ahí va a decir que le va a interesar, va a tomar como marco teórico el marxismo estructuralista y la teoría crítica, y va a definir a la ideología como las ideas acerca de la naturaleza, del tiempo, de las personas o de las cosas, que las sociedades las toman como naturales. Y ahora vamos a ir al ejemplo. Y estas ideas, además, no solo son tomadas como naturales, sino que sirven para naturalizar y mistificar y enmascarar y reproducir, las contradicciones y las desigualdades en el orden social. En este sentido, él lo que va a decir es que la arquitectura, el paisaje y los artefactos, sobre todo los que sirven para medir, ahí tienen un montón de ejemplos, manifiestan esta idea del capitalismo, ¿no? Esta idea del individualismo, de la segmentación, de la estandarización y este consumo, porque pueden racionalizar el orden natural. Es decir, si yo algo lo puedo medir, lo puedo racionalizar. Entonces, en ese sentido es que estos objetos que nosotros vamos a encontrar en los sitios arqueológicos nos van a permitir comprender, ¿no? Un poco cómo es que se racionaliza este orden natural. Para eso él va a trabajar con el jardín de William Paca, que es el señor que tenemos allí, que vivió en el siglo XVIII, en la segunda mitad, que fue un abogado, fue un juez en el estado de Maryland y fue gobernador. Y es uno de los que firma la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Ahí tienen un mapa para que vean más o menos dónde es, en Anápolis, en Estados Unidos. Y allí él lo que va a hacer, va a plantear la hipótesis de que el jardín de la casa de William Paca, que hoy en día es un museo y se puede visitar, ahí tienen fotos y gráficos de planta. Este jardín es la manifestación material de una ideología de clase, de lo que se denomina el orden georgiano. Sí, el orden georgiano es algo que lo va a definir Dietz, otro de los padres de la arqueología histórica, que no está aquí en este raconto. ¿Por qué? Porque lo que va a mostrar este jardín es que torna natural y convincente el orden social existente y por lo tanto lo perpetúan. Es decir, que este jardín, para Leone, va a ser la expresión de la ideología, ¿sí? De esta ideología que naturaliza las relaciones de opresión y las perpetúa. Otro autor que va a hablar de una arqueología del capitalismo es Matthew Johnson, ya lo vimos al principio porque él también tiene un libro sobre teoría arqueológica y va a definir a la arqueología como la disciplina que estudia e interpreta el paisaje y la cultura material. O sea, no solamente va a trabajar con la cultura material, sino que para él hay que incluir el estudio del paisaje. Fíjense que este texto es del 96, es bastante viejo, tiene casi 30 años, entonces los estudios del paisaje en arqueología van a comenzar en la década del 90, entonces esto es algo revolucionario para él. Él va a estar interesado en ver cómo se fue configurando la forma moderna de vida, ¿sí? Y le va a interesar entender el capitalismo a partir de las prácticas culturales que dejan huellas materiales para el arqueólogo en cómo se están usando los objetos o en los objetos. Y él sí va a plantear un marco cronológico, él es inglés, y va a decir que la arqueología histórica o la arqueología del capitalismo va a comenzar con los inicios de la revolución industrial en Inglaterra, pero por otra parte va a decir que esta es una arqueología del capitalismo, de hecho su libro se llama Una arqueología del capitalismo, dentro de todas las posibles, e invita a
arqueólogos que hacen arqueología histórica en el resto del mundo a escribir su propia arqueología del capitalismo. Es decir, que él no cree que hay una sola o que la única válida es la inglesa, que es donde se desarrolla el capitalismo en su primer momento, sino que cada uno, desde su lugar, puede hacer una arqueología del capitalismo. Y aquí empezamos a traer a autores latinoamericanos. Este es Pedro Paulo Funari, es brasileño, trabaja en la Universidad de San Pablo, y él va a escribir un libro que se llama Teoría y Arqueología Histórica en América Latina y el Mundo. Y él va a decir que esta idea de la arqueología histórica, como ya dijimos antes, retoma estas ideas que planteamos al principio, solo se aplica en el Nuevo Mundo, ¿no? ¿Por qué solo se aplica en el Nuevo Mundo? Porque nos permite entender esta idea de nosotros, los europeos, nosotros, los que venimos del Nuevo Mundo, del Viejo Mundo, y ellos, que son los que viven en el Nuevo Mundo. Por eso, él va a decir que en Europa, en Asia y en África no se habla de arqueología histórica como un periodo particular, sino que se dividen los periodos a partir de las civilizaciones o los periodos históricos. Esto que yo les decía antes, la arqueología clásica, la arqueología medieval, la arqueología islámica, etc. Y da esta idea de continuidad, ¿sí? Y él va a decir que en un primer momento la arqueología histórica comenzó siendo el estudio de las sociedades con registro escrito. El lugar que tenía la arqueología histórica era la de cubrir los baches del conocimiento histórico, ¿sí? Donde, es decir, cubría estos baches que tenía el conocimiento histórico que no podían completarse con la documentación. Entonces lo que él va a decir es que la arqueología histórica pasó de cubrir, de tener ese rol, a estudiar los modos de vida y los procesos sociales del pasado. Y entonces sí, la arqueología histórica lo que va a hacer es estudiar la expansión europea y el colonialismo, los mecanismos relacionados a la dominación y a la resistencia, las formas económicas y políticas generadas, o sea, cómo fue este capitalismo y cómo avanzó, un poco lo que proponía Johnson. Y va a decir que la arqueología histórica es el estudio de un sistema mundial, coherente, caracterizado por poseer formas semejantes de organización económica y política. Fíjense el paraguas tan macro que él va a dar para los estudios de la arqueología histórica. Él va a criticar a la arqueología del capitalismo porque va a decir que la idea de colonialismo, la idea de dominación y la idea de resistencia y de mercantilización representan ejemplos que ocurrieron en otros momentos históricos, es decir, no son propios de el capitalismo. Hubo colonialismo, hubo dominación, hubo resistencia y hubo mercantilización en otros momentos, otros periodos históricos que no se corresponden con el capitalismo. Y por otra parte va a decir que la prioridad del capitalismo pone a su surgimiento, avance y eventual dominación como un proceso inevitable. Es decir, al darle prioridad al estudio del capitalismo, lo que estamos haciendo es naturalizándolo y viéndolo como un proceso inevitable. Es por eso que él va a decir que no es la arqueología histórica una arqueología del capitalismo. Y también, como arqueólogo latinoamericano, él va a decir que la arqueología histórica, o va a mostrar que la arqueología histórica en América Latina está viva, está muy desarrollada y es muy importante. Va a decir que América Latina tuvo la influencia de Norteamérica, ¿sí? En esta idea de arqueología histórica y arqueología prehistórica, pero también de modelos europeos. No sé cómo serán en otros lugares de América, pero sobre todo aquí en Argentina, la influencia de los modelos norteamericanos también está equiparada con los modelos europeos, sobre todo en arqueología histórica. Es decir, nosotros nos nutrimos de ambas fuentes de información y de producción. También América Latina tiene un impacto singular o tiene que tener un impacto singular en cómo se formula la arqueología histórica mundial en la disciplina. Y también lo otro que a él le interesa decir es que la América Latina no puede ser descrita como una contribuyente de simples materias primas, ¿sí? No es, que es un poco en algún punto la propuesta de Johnson, de que lo único que proveemos aquí en América Latina es materia prima en términos de análisis de materiales, ¿no? Para esta idea de una arqueología histórica mundial,
sino que también podemos contribuir formulando discusiones epistemológicas de la propia disciplina. No solamente contribuimos con la casuística, sino que también contribuimos a partir de la discusión epistemológica, en parte por esto que decíamos antes, ¿no? De que, digamos, nos nutrimos de, o tenemos influencia tanto de los modelos europeos como de los modelos norteamericanos. Y finalmente también van a tener un texto de Andrés Arankin y Melissa Salerno, que son dos arqueólogos argentinos. Andrés Arankin vive hace muchos años en Brasil, se formó con Funari, en un texto que se llama El Sur por el Sur, una revisión sobre la historia del desarrollo de la arqueología histórica en América Meridional, donde ellos van a definir cuáles son las temáticas actuales en arqueología histórica en Argentina, actuales para el 2007, ¿sí? Y ahí tienen la diversidad de arqueologías históricas que hay actualmente en funcionamiento en Argentina, como para que tengan una idea de lo diverso y de lo rico que son los estudios en arqueología histórica. En el uso de documentos históricos en arqueología histórica existen tres perspectivas distintas. La primera de ellas considera que el análisis de fuentes se realiza previamente al estudio arqueológico. La información generada de manera arqueológica sirve para complementar la generada desde la historia. La perspectiva arqueológica, en cambio, utiliza la evidencia documental para construir el contexto histórico. La evidencia arqueológica es la base empírica para testear las hipótesis de trabajo. Finalmente, la perspectiva integradora considera a ambas evidencias como datos, como construcciones conceptuales. Fernando Brites, algunos años después, retoma esta discusión. Lo que para mí es más interesante en su propuesta es la frase final. Lo que diferencia es el punto de vista del investigador y su formación.